Que Dios me los bendiga en esta noche, amén. Gloria a Dios, es un gozo y un privilegio poder estar delante de ustedes en esta noche y que podamos reflexionar en la palabra del Señor. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Isaías, capítulo 9, y leer los versículos 6 y 7. Dice así la palabra del Señor: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amado Dios, Padre, te damos las gracias en esta noche, Señor, por el privilegio de poder estar una vez más delante de ti, Señor, en comunión con nuestros hermanos, en el lugar, Señor, que tú, Dios del cielo, en tu gracia, Señor, has provisto para que nos reunamos y podamos compartir, Señor, de lo que tú vas a servir en esta noche. Te damos las gracias, Dios, y te pedimos que despiertes nuestros corazones, que abras nuestro entendimiento, Señor, y que podamos verte, oírte, Señor mío, y que podamos, Dios del cielo, en esta noche salir edificados de este lugar, conociéndote un poco más, Señor, un poco más de tu carácter, Dios, atesorando algún principio más, Señor mío, fortaleciendo, Dios del cielo, alguna área, Señor, nuestra vida, Dios, que necesita más de ti, que necesita más, Señor, Dios del cielo, del golpeteo, Señor mío, de las manos del alfarero. Te pedimos, Señor, en esta noche, con toda humildad, oh Dios, que tú, Señor, nos hables, que necesitamos de ti, Señor, Dios del cielo, en toda nuestra vida, Señor. Y te pedimos, Dios del cielo, por cada uno de nuestros hermanos, Señor, que aún no han llegado, para que tú pongas en su corazón, Señor Dios del cielo, la necesidad y el deseo de poder estar en tu casa el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Vamos a tomar nuestros asientos, queridos hermanos. Se me pidió que preparásemos para el día de hoy, o preparase para el día de hoy, ¿no? Una reflexión, tomando en consideración la Navidad y cómo es que, digamos, la familia se debe desarrollar durante estas fechas. Y la verdad es que el día de hoy, la Navidad es una celebración que en todo el mundo occidental paraliza, digamos, la dinámica de todas las ciudades, la dinámica de, digamos, de las actividades comunes que tienen las personas. Y el mundo celebra la Navidad, ¿no? Y la Navidad significa, viene de la palabra natividad, que significa nacimiento, pero aún así el significado de la Navidad se ha perdido con los años y el día de hoy la Navidad es explotado, ¿no? De manera muy cuidadosa, ¿no? Utilizando el marketing, sobre todo para esas empresas que están relacionadas al rubro de los juguetes, al rubro de los regalos, y eso, ¿no? Entonces, el día de hoy, cuando hablamos de Navidad, para el mundo es una fecha importante, ¿no? Pero es una fiesta donde los elementos que componen y comprenden esta fiesta y cada una de las tradiciones, ¿no? Hablando de, pues, lo que vemos a nuestro alrededor, ¿no? Para el Papá Noel, los regalos, la cena, el panetón, los chocolates, y todo es para que el hombre esté mejor o la pase bien, ¿no? Y todo se trata del hombre y se olvidan de alguna manera de la importancia y el trasfondo de esta fiesta, a pesar de que el nombre, ¿no? Está escrito como que para que nadie se confunda, ¿no? Y no se desvíe, pero aún así el hombre, ¿no? En su necedad confunde.
y definitivamente el enfoque de esta fiesta es el hombre, la satisfacción del hombre. Pero esta fecha, además, es una fecha especial porque ocurren varias cosas, ¿no? Por ejemplo, allá en la sierra, el tiempo de la siembra termina más o menos en este mes, ¿no? Se aprovecha las lluvias, las primeras lluvias del periodo, digamos, húmedo del año o de la temporada, para poder iniciar la cosecha, y esa primera lluvia, digamos, nutra la tierra, humedezca la tierra y le dé ese primer impulso, digamos, a la semilla, ¿no? Entonces en diciembre sucede eso. En diciembre también sucede, aproximadamente el 21, el 22 de diciembre, en el hemisferio sur, el solsticio de verano. En el hemisferio norte, lo que llaman el solsticio de invierno, que le da inicio a una estación nueva, ¿no? Por ejemplo, en el hemisferio del norte, ¿no? Digamos, del Ecuador para arriba, llamamos, ¿no? Estados Unidos, México, y todo lo que está en el hemisferio norte, hay un acontecimiento relacionado a los astros, en el que el sol sale en el primer día del solsticio de invierno y la duración del día es más prolongada que la noche. Y durante muchos años las culturas antiguas han asociado pues este acontecimiento, ¿no?, a la victoria del sol o de la luz sobre la noche, ¿no?, del calor sobre el frío, de la luz sobre la oscuridad, etcétera, ¿no? Entonces, es una fecha especial, ¿no? Es una fecha, digamos, que marca hitos. Pero definitivamente la familia de Dios celebra algo distinto. Y también tenemos que tener en cuenta y hablar de los cristianos que no celebran la Navidad o que tienen, digamos, algún prejuicio de poder celebrar la Navidad. Porque la fecha, sin duda alguna, es histórica, pero está asociada a celebraciones paganas, ¿no? Otra excusa podría ser que la Biblia no dice que nosotros celebremos la Navidad, ¿no? No van a encontrar en la Biblia como por ejemplo la Cena del Señor, ¿no? Que Jesús dijo que había que celebrarla, y etcétera. Pero la Biblia no habla de celebrar la Navidad. Además, se ha determinado de manera histórica, ¿no?, y basándose en lo que dice Mateo capítulo 2, ¿no?, que la fecha es incorrecta, ¿no? Probablemente los estudiosos sitúan el nacimiento de Cristo entre el mes de marzo y abril, cuando el frío de la noche es tolerable, ¿no?, y los pastores podrían estar bien pastando las ovejas, ¿no?, y no en diciembre, cuando es la temporada de mayor frío, en la que es imposible soportar, digamos, dormir en medio de la intemperie. Esa es otra excusa, ¿no?, para no celebrar la Navidad dentro de la familia de Dios. Y ya desarrollando el tema de las actividades o de las festividades paganas que están, digamos, situadas en esta fecha, podríamos decir que esta fiesta viene acompañada de tradiciones que son nada santas y vinculadas a rituales paganos, que por ejemplo en Grecia, ¿no?, se celebraba en conmemoración a Dionisio, una festividad que estaba enfocada a celebrar la fertilidad y la prosperidad. En Roma tenían en estas fechas, ¿no?, la tradición de celebrar lo que llaman las Saturnalias, en honor al dios Saturno, Dios con D minúscula, claro, protector de la naturaleza. Celebraban fiestas, banquetes, se abolían en ese momento las clases sociales, es decir, aquellos que estaban, digamos, en clases sociales altas, ¿no? En ese momento ya todos eran iguales, de manera que a veces los señores tenían que servir a sus esclavos. Cesaba toda actividad pública y privada y solo se podía cocinar. Los pobres y los necesitados podían tocar la puerta de los ricos y los ricos debían recibirlos en sus mesas y ellos podían disfrutar de sus banquetes, ¿no?
En Egipto, por ejemplo, se celebraba también en esta fecha el nacimiento de Horus, y Horus era sacado en adoración al público como un niño sobre una canasta. Y más o menos el nacimiento digamos, de esta festividad con una fecha se decidió durante el pontificado, dice, del Papa Liberio entre el año 352 y 366. Y dice que en esta fecha la Iglesia trató de anular una fiesta o una festividad que hasta el momento el cristianismo romano no había podido, digamos, apagar, y era el Natalus Solis Invicti, ¿no? El nacimiento del sol invicto, que era una fiesta muy popular que no había podido abolir el cristianismo romano hasta ese tiempo, ¿no? Entonces, la fecha sí tiene un trasfondo, digamos, histórico, tiene un trasfondo de rituales, de costumbres paganas. Si bien es cierto, la fecha podríamos tener algún cierto prejuicio sobre la fecha, ¿no? Pero, ¿qué celebramos los creyentes, ¿no? ¿Cuál es nuestra motivación? En realidad, para nosotros celebrar a Cristo y el nacimiento de Cristo no debe haber ninguna fecha, ¿no? Nosotros deberíamos celebrar el nacimiento de Cristo todo el año, en cualquier mes del año. ¿Y qué celebramos los creyentes? En el principio, cuando el hombre pecó, el hombre, al tratar de ser libre, ¿no?, de liberarse del gobierno y del señorío de Dios, el hombre se termina siendo esclavo del pecado. Y en ese momento Dios pudo haber tomado la decisión de abandonar al hombre definitivamente en su pecado o desaparecerlo, pero sin embargo Dios, en su gracia infinita, en su misericordia infinita, decide salvarlo. Y lanza a Dios una promesa. Y vamos a ver en nuestras Biblias Génesis capítulo 3:15. Y es un momento muy decisivo dentro de la historia del hombre, en el que, a pesar de la tragedia, a pesar del momento de traición hacia Dios, en el que el hombre decidió darle la espalda a Dios, en la infinita misericordia y gracia de Dios, Dios lanza una promesa y una esperanza. Génesis 3:15 dice, hablando Dios: y pondré enemistad entre ti y la mujer, hablándole a la serpiente, ¿no?, al diablo, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La simiente de la mujer heriría en la cabeza a la serpiente, que es el diablo, ¿no? Es decir, es un golpe contundente, ¿no?, sobre la obra de Satanás, y lo haría, ¿no?, en este pasaje, un descendiente de la mujer. Hasta ese momento, digamos que el panorama estaba más o menos claro, ¿no? Hay una esperanza para el hombre, Dios enviaría la solución, lo haría a través de la descendencia de la mujer, sería hombre. Y Dios, en el tiempo y en su gracia, durante la historia, y empieza a darle a su pueblo, en principio a Israel, mayores nociones y mayor claridad acerca de su plan de salvación. Primero, que el Salvador nacería de una mujer, sería un ser humano. Isaías 7:14 nos dice que, si bien es cierto, será un ser humano, será hombre, dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Es decir,
no solamente será hombre, sino que también será Dios. Y este sería nuestro Redentor. Y Él, a través de su expiación, ¿no? De acuerdo a lo que dice Isaías 53, 3 al 5, vamos a ver algunas hojas más allá. Isaías 53, 3 al 5. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él hizo expiación con su propio cuerpo por nosotros. Después, también la Biblia habla de que nacería en Belén, y lo vemos en Miqueas capítulo 5, versículo 2. Dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. Bueno, nacería en Belén, y así durante todo ese proceso histórico hasta el nacimiento de Cristo, Dios va dando cada vez una mayor claridad acerca del panorama, del contexto en el que nacería el Mesías, el Cristo, el Redentor. Daría un mejor panorama y aclararía detalles acerca del lugar de su nacimiento, acerca de quién sería la mujer, cómo se llama, que sería la madre. En este caso, debería descender del linaje de David. Y todos esos detalles fueron dando un mejor panorama acerca del nacimiento de Cristo, ¿no? Y a través de la historia, con cada versículo, con cada texto, con cada libro, iba generando en el pueblo de Israel una expectativa y un conocimiento de qué cosas y de qué características debían cumplirse. Y el pueblo de Israel esperaba con gran expectancia, con gran gozo, el nacimiento y la llegada del Mesías. Por eso cuando María recibe el mensaje del ángel, esa mujer ya venía conociendo todos estos versículos y todos estos pasajes. Este versículo de Miqueas se escribió aproximadamente 700 años antes del nacimiento de Jesús. Miqueas fue contemporáneo a Isaías. Y Dios, humillando al hombre y mostrándole su gloria, Dios elige una pequeña aldea en Judea, ¿no? Dice que es tan pequeña, dice Miqueas, que incluso es pequeña para estar entre las familias de Judá. Era un pequeño poblado, un centro poblado, una pequeña aldea. Y Dios decide que allí nazca el Hijo de Dios, ¿no? Y por ahí veía algunos comentarios, ¿no? Decía, si en este tiempo, ¿no?, Dios le entregara a alguien la posibilidad de conocer quién sería el Mesías y dónde nacería el Mesías, seguramente nos imaginaríamos que el Mesías pues tendría que ser o el Hijo de Dios, ¿no? Dios hecho hombre, tendría que nacer o ser descendiente de algún rey poderoso, de un reino muy poderoso, ¿no? Y seguramente se seguiría el embarazo de Jesús, ¿no?, a través de las redes sociales, a través de la televisión, ¿no?,
se dedicarían minutos de cada noticiero para ver el avance del crecimiento y el desarrollo dentro de la barriga, dentro del vientre de la mamá. Y decía, seguramente también se prepararía la mejor cuna, ¿no? La más tecnológica y la más lujosa que habría en el mundo para poder colocar al Hijo de Dios en ella. Obviamente, a su nacimiento se invitarían a todos los reyes, a todos los dignatarios más poderosos del mundo, para que le rindan honores. Sin embargo, Dios, ¿no?, que es poderoso, decidió que el Hijo de Dios, o planeó que el Hijo de Dios naciera de una mujer de una aldea de Nazaret, ni siquiera digamos de la capital, sino de una provincia alejada, que por circunstancias que solamente Dios pudo haber provocado, porque recuerden que ellos eran de Nazaret, y por causa de un censo, ¿no?, donde era obligatorio movilizar a todas las personas al lugar de la que venía su descendencia, ellos tuvieron que salir de Nazaret. Y en Belén tuvo que nacer Jesús, ¿no?, en un momento en el que no había lugar en ninguna posada, ¿no? Se le entregó un espacio en un establo, y verdad que el día de hoy los nacimientos que se presentan en las casas, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, en mi trabajo han hecho un nacimiento espectacular, o sea, unos Reyes Magos así grandes, de 50 centímetros, todo muy bonito, ¿no? O sea, las vaquitas bien ordenadito, todo verdecito. Pero no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ir a algún establo, ¿no? No, recuerdo que alguna vez en Cajamarca, ¿no?, fuimos a la Granja El Porcón, y en la Granja El Porcón tiene un establo donde ordeñan a las vacas, y hay 50, 100, 200 vacas, digamos, en un corral no tan grande, porque van a pasar a ser ordeñadas, y la verdad es que todo el piso está lleno de heces de vaca, ¿no?, excremento de vaca. Y a pesar de que el lugar tiene a disposición agua potable, ¿no?, a presión, y continuamente están limpiando y limpiando, igual se pueden ver restos, ¿no? Imagínense un establo que no cuenta con ninguna de esas posibilidades, ¿no? Habían ahí vacas, habían ahí ovejas, habían ahí asnos, habían gallinas, y todos los animales que habían cerdos, bueno, cerdos no, habían gallinas, habían patos, y todos esos animales dejan sus excrementos, ¿no? Entonces, no era un lugar higiénico, no era un lugar bonito, o sea, no era el pesebre que nosotros tenemos o que a veces hacemos en casa, ¿no?, bien cuidadito, con todos limpios. Seguramente era un lugar muy, muy, muy poco higiénico, peligroso a nivel de salud, donde estaba en riesgo probablemente la salud de Jesús, la salud de María, y podrían contraer alguna enfermedad, alguna infección. Pero Dios decidió y planeó y orquestó todo para que el Hijo de Dios naciera en ese lugar, en ese tiempo, con esos padres. Y la pregunta es ¿por qué? Y es porque Dios, humillando al hombre, humillando la sabiduría del hombre, muestra su gloria y orquesta todas estas condiciones, todos estos factores, los lugares, las familias, el establo, para enseñarnos que Dios trae salvación por medio de la humillación. No trae salvación con soberbia y con orgullo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros vemos lo que escribe Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 7 y versículo 8, vamos a buscar Filipenses capítulo 2, versículos 7 y 8. Y estamos hablando acerca de la humillación. Y la humillación es la disposición
de humildad frente a una persona, en este caso frente o delante de Dios. Es la disposición de humildad. No, la humillación es eso, ¿no? Entonces, inicia el capítulo 2, dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo y teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa. Y el versículo 7 dice, el 6 dice, el 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Imitemos a Cristo Jesús en esto. Tengamos este mismo sentir, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Si Dios hiciera hombre, existe un abismo de distancia, de dignidad, de importancia. Aún así, eligiésemos que ese hombre, Dios hombre, sea el rey más grande de la tierra, el rey más poderoso de la tierra. Imagínense, a Dios le plació que Dios se encarnara no como el hombre más poderoso de la tierra, sino como un niño, sino como un bebé, naciendo de una mujer en el lugar más precario que podríamos imaginarnos. La clave está en la humillación. Dios trae salvación a través de la humillación. El publicano, por ejemplo, y el fariseo que fueron al templo, y ustedes recordarán, al publicano no tenía capacidad de levantar la cabeza, sino que se golpeaba el pecho repitiendo: sé propicio a mí, oh Dios, que soy pecador. Sé propicio a mí, Dios, que soy pecador. Y la Biblia dice que él salió justificado. A través de este nacimiento, Dios nos quiere enseñar que el camino es la humillación, que debemos humillarnos, que el orgullo y la soberbia nos alejan de Dios. Jesús nació y su llegada inició el cumplimiento de un plan para salvarnos, y el desenlace fue la cruz. Un niño nació no para recibir la gloria de los reinos de la tierra, sino para morir en humillación en una cruz. No, ustedes conocen la biografía de Thomas Alva Edison, ¿no? Es el que inventó el foco incandescente, ¿no? Y nosotros podemos pensar en Thomas Alva Edison como que el propósito de su vida fue definitivamente inventar algo, y nosotros lo recordamos, ¿no?, por lo que él hizo, ¿no? Porque él inventó el bombillo eléctrico que trajo luz, ¿no?, en medio de la noche. Y se puede decir que el propósito del nacimiento de él fue la creación de este objeto que benefició a muchos, ¿no? Pero cuando nació Jesús, el propósito del nacimiento de Jesús no fue hacer algún tipo de cambio, impacto social, político, dentro del mundo, sino que él nació para morir. Y su obra y su propósito fue morir desde que nació. Y el día de hoy nosotros recordamos a Jesús porque Él murió, porque Él nació y Él murió. Y todo lo que Él hizo durante los años de su ministerio no se comparan a lo que hizo finalmente muriendo en una cruz. Nació para morir. Y definitivamente la importancia del nacimiento de Cristo está no solamente en su nacimiento, sino que porque Él nació, Él pudo morir en una cruz, Él pudo salvarnos de nuestros pecados, y Él pudo resucitar y darnos esperanza de que un día vamos a estar con Él.
Dios, por amor a sus criaturas rebeldes, se hizo carne y tomó la naturaleza humana para morir en una cruz. Ese puede ser un resumen de la Navidad. Y yo los invito a que cada uno de ustedes pueda hacer un resumen de lo que es la Navidad, para que no nos perdamos en medio de lo que ofrece el mundo como concepto, como ellos conceptúan e idealizan la Navidad, sino que cada familia dentro de esta iglesia pueda hacer un resumen de lo que es la Navidad y en 10, en 5, en 8 palabras podamos contarles a los que son parte de nuestra familia, a los que están cerca de nosotros, a la familia no creyente, amigos, compañeros, y decirle, ¿sabes qué? Yo creo que la Navidad es esto. Para mí la Navidad es Dios, por amor a sus criaturas rebeldes, se hizo carne, tomó la naturaleza humana para morir en una cruz y así salvarnos de nuestros pecados. Entonces, amados hermanos, frente a esto, a este gran regalo, a este gran obsequio de Dios, ¿cómo no celebrar la Navidad? ¿Cómo no gozarnos y alegrarnos? Si Jesús no hubiese venido, si Jesús no hubiese nacido, si Dios no se hubiese hecho hombre y simplemente se hubiese olvidado de cada uno de nosotros, porque sin duda alguna lo merecíamos, y nos hubiese dejado a nuestra libertad a vivir esclavos del pecado, de verdad, en este momento cada uno de nosotros tendría una historia distinta, ¿no?, que compartir. Pero Jesús nació, Dios se hizo hombre, Dios se encarnó, vino a esta tierra de una manera muy humilde para llevarnos a entender que el camino de la humillación es la que nos lleva a la salvación, el reconocimiento de nuestra dependencia, de nuestra necesidad de Dios, más que de cualquier otra cosa, nuestra necesidad y dependencia de Dios. Y someternos bajo la mano poderosa de Dios, bajo su señorío, bajo su autoridad, bajo su soberanía, es el camino de la humillación. Dice la Biblia en Lucas capítulo 2, 13, 14, que cuando, vamos a leerlo mejor. Dice, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres, o paz para los hombres en quienes Él se complace, dicen las otras versiones, ¿no? En quienes Él se complace. Cantaban gloria a Dios. Probablemente es uno de los primeros villancicos de la historia. Gloria a Dios en las alturas. Y en ese momento el ángel les había dado la noticia a aquellos pastores, a aquellos pastorcillos, que dice que velaban la vigilia, ¿no?, cuidando a sus rebaños, y al recibir la noticia, inmediatamente fueron a buscar al niño acostado en el pesebre en Belén. ¿Cómo recibimos nosotros, amados hermanos? ¿Cuál es la disposición en nuestros corazones cuando nosotros recordamos el nacimiento de Jesús? ¿Acaso es la misma que la de estos pastores? Y el ángel les dice en el versículo 2, esto servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres en quienes Él se complace. Y sucedió que cuando los ángeles se fueron, los pastores se dijeron a unos otros,
Pasemos pues hasta Belén y veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Y vinieron pues apresuradamente, hallaron a María, a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían. Y María guardaba estas cosas, meditándolos en su corazón, y volvieron los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto y cómo se les había dicho. Será para nosotros también estas fechas en las que conmemoramos o celebramos el nacimiento de Jesús, un motivo para alabar a Dios, para glorificar a Dios por todo lo que hemos visto, por todo lo que hemos oído y por todo lo que conocemos acerca de Él. Reflexionemos, amados hermanos. Luego, ¿cómo celebrar la Navidad? En cuanto a costumbres, ¿verdad que cada familia va generando la suya propia? Y es decisión exclusiva de cada familia, teniendo el discernimiento de parte de Dios, poder practicar alguna de estas costumbres. Tenemos además que ser lo suficientemente maduros para no juzgar a nuestros hermanos si algunas costumbres no nos parecen a nosotros las más adecuadas. Dios no quiere que nosotros seamos policías espirituales, sino que cada uno podamos responder con responsabilidad delante de Dios por cada una de nuestras familias o por la familia de uno. Además, cada padre debe ser intencional en cuanto a la educación o la enseñanza de la palabra de Dios a sus hijos, utilizando las ilustraciones que sean necesarias para este fin. Y vamos a ver un versículo en Josué capítulo 4, versículo 4, y el contexto es cuando el pueblo de Israel cruza el río Jordán, ¿no? Y Dios abre el río Jordán y ellos cruzan en seco. Cuando ellos cruzan en seco, dice, entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los 12 hombres a los cuales les había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo Josué, pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntasen a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras? Le responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová cuando ella pasó el Jordán, y las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras os servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. ¿No? En algún momento sus hijos verían, ¿no?, ese montón de piedras y preguntarían, y los padres responderían, ¿no? Y aquel monumento representa una ilustración visual de la obra de Dios, en la cual los padres puedan enseñarles lo que Dios ha hecho. Y así son las costumbres que nosotros podamos practicar dentro de casa. Ilustraciones que son para la edificación y para la enseñanza de los hijos. Por ejemplo, el nacimiento, ¿no?, que es una costumbre aquí en Perú o en Lima, y podría ser que una familia nueva con hijos pequeños utilicen el nacimiento para que de esta forma didáctica se les pueda enseñar el suceso histórico del nacimiento, tratando de ser lo más fieles posibles a lo que dicen las Escrituras, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi caso, con niños pequeños, ¿no?, hacer un nacimiento y explicarles, aquí nació Jesús, en un lugar en el que estuvieron o vivían animales,
no nació en un hospital como tú, no nació en una clínica, no nació con las atenciones de un médico, de una enfermera que cuidaba a la mamá, sino que nació en precariedad, sino que nació en pobreza. Aquí nació Jesús. Entonces es una forma didáctica de poderles enseñar. Es una ilustración más, ¿no? Con respecto a Santa o Papá Noel, ¿no? Es una tradición también muy occidental, muy explotada por el marketing de las jugueterías. Sin embargo, los padres debemos informar, instruir a nuestros hijos acerca de que la fantasía no es buena y enseñarles la verdadera historia de la Navidad y qué es la Navidad. Las reuniones familiares, ¿no? Debemos cuidar la integridad de nuestra familia, debemos evitar exponerlos a situaciones peligrosas y hábitos pecaminosos. Sin embargo, debemos ser proactivos para buscar la oportunidad de compartir nuestra fe con nuestra familia no creyente, ¿verdad? A veces hay reuniones, ¿no?, que se suelen hacer el 24, son familiares, pero sin embargo los familiares no creyentes introducen alcohol, hay palabras soeces, y es un ambiente que no es el mejor para nuestra familia, para nuestros hijos, ¿no? Sin embargo, podemos llegar a acuerdos, podemos buscar horarios y ver la forma de utilizar estas fechas para poder compartir de nuestra fe a nuestras familias. El árbol de Navidad, ¿no? La verdad que hay muchas historias acerca del árbol de Navidad y en realidad nosotros podemos también utilizar la ilustración con este árbol y crear actividades a partir del árbol, haciendo nuestras propias costumbres, ¿no? Por ejemplo, con mi esposa tenemos un árbol y pensamos ponerle textos bíblicos y algunas fotos. La verdad que como son pequeños nuestros hijos todavía no leen, pero sí pueden ver algunas fotos de algunas actividades que Dios nos ha permitido realizar durante el año y podemos darle gracias a Dios por cada una de las cosas que nos ha permitido hacer y que ellos puedan ver cómo van creciendo y cómo le agradecemos a Dios por cada una de esas fechas importantes, ¿no? Entonces, básicamente, amados hermanos, lo que tratamos de entender en esta noche es que nosotros podemos utilizar muchas ilustraciones. Por ejemplo, los regalos en Navidad, ¿no? Lo que debemos evitar es la manipulación para el cambio de conductas, ¿no? O sea, hijito, si no te portas bien, por si acaso no va a haber regalo en Navidad, ¿no? Y es una especie de manipulación, ¿no? Ya habíamos nosotros estudiado un libro en el que como padres debemos buscar no un cambio en la conducta, ¿no?, sino un cambio en el corazón de nuestros hijos, de que Dios haga una obra poderosa en el corazón de ellos y que ellos entiendan en realidad que cada vez que ellos desobedecen, están rebelándose no solamente contra la autoridad de sus padres, sino contra la autoridad de Dios. Y respecto a los regalos, podemos utilizarlos, podemos hablarles acerca de que Dios envió a su Hijo y ese es nuestro mejor regalo. Y estos regalos deben reflejar la gracia y el amor de Dios y no estar condicionados a absolutamente nada. En estas fechas también algunos ponen luces, ¿no?, en sus ventanas, luces en los árboles. Podemos utilizar también esa ilustración para poderles enseñar que nosotros somos la luz del mundo, que nosotros debemos alumbrar, que nuestra casa, nuestro hogar, cada una de las personas que componen nuestra familia debe alumbrar en el mundo, debe ser luz en medio del mundo. Debemos practicar la generosidad, ¿no? En estas fiestas existe recursos adicionales, ¿no?, que llaman aguinaldos, gratificaciones, y debemos practicar la generosidad con nuestro prójimo, ¿no? Debemos practicar también asimismo la hospitalidad, que es recibir y gozarnos con la familia de Dios, con nuestros familiares, acerca del verdadero significado y de lo que en verdad significa la Navidad.
Así que, amados hermanos, la reflexión del día de hoy es para entender que cada uno de nosotros tenemos la libertad para poder elegir, construir y edificar cada una de las costumbres que podemos tener en estas fechas. Pero cada una de ellas debe glorificar a Dios. Y debe ser hecha en el discernimiento que Dios le da a cada padre para poder ser intencionales en enseñarles a nuestros hijos la palabra de Dios. Y no solo a nuestros hijos, sino a toda persona que llega a nuestra casa. Y que ellos al llegar a nuestra casa y pregunten, oye, ¿y por qué tienes árbol? Yo pensé que los cristianos no tenían árbol. Mira, para mí el árbol es esto, ¿no? ¿Y por qué las luces? Nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Y amados hermanos, podamos utilizar cada una de estas costumbres de manera que éstas glorifiquen a Dios y que podamos también ser intencionales para enseñarles el significado y lo que es la Navidad a cada uno de los que comprenden nuestra familia. Si alguien tiene más derecho o si alguien celebra mejor la Navidad, esos deben ser los creyentes, amados hermanos, porque nosotros entendemos claramente la importancia de este hecho histórico. Jesús nació, el Hijo de Dios, Dios se hizo hombre. Dios se hizo hombre. No tenía por qué hacerlo, no tenía por qué humillarse de esa manera, pero lo hizo, amados hermanos, por amor, en su infinito amor, gracia y misericordia lo hizo, se hizo hombre y se encarnó. No para hacer obras en la tierra poderosas y para que lo recordemos por eso, sino para morir en una cruz. Y para que a través de esa muerte y de ese sacrificio en la cruz, cada uno de nosotros podamos ser salvos, que nuestros pecados puedan ser perdonados. Bendito sea el Señor. Así que, amados hermanos, vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias al Señor. Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias, Dios del cielo, por tu palabra. Gracias, Señor, porque en lo poco que hemos podido compartir acerca de la Navidad, Señor, en medio de la familia, ayúdanos, Señor, a entender, Señor, la importancia, Señor, de tu nacimiento. Ayúdanos a entender, Señor, el gozo, Señor, Dios del cielo, que es, Dios del cielo, poder recibir el mayor regalo tuyo, Señor. Tú mismo, Señor, entregándote, encarnándote para morir en una cruz y darnos, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, por medio de la fe y de tu Espíritu, el perdón de nuestros pecados, la salvación. Te pedimos, Señor, en esta noche también que podamos ser, Dios del cielo, Padre, Señor, conforme a tu voluntad, que seamos intencionales, Señor, en cada una de las cosas que hacemos dentro de nuestros hogares, Señor. Que no copiemos, Señor, Dios del cielo, ciegamente las tradiciones de este mundo, Señor, sino que hagamos, Dios del cielo, tu voluntad, Señor, como padres, y que podamos utilizar todas las ilustraciones, Señor, que nos des, Dios del cielo, a través de tu inspiración para poderles enseñar a nuestros hijos, Señor mío, la importancia de tu nacimiento, Señor, y el gozo que es recibirte, Dios. Gracias, Señor, en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.